Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy reparamos nuestro Openepse. Así que si estás interesado y quieres ver qué ha pasado, por qué ha pasado y cómo lo hemos reparado, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo reparar nuestro Openepse y realmente hasta por qué se nos ha estropeado. Este Openepse llevaba ya un tiempo que de vez en cuando fallaba y como siempre, como todos los fallos, ese fallo cada vez iba a más y cada vez fallaba más que cuando entraba el contactor es este dispositivo que veis aquí, cuando entraba el contactor, porque no sé si sabéis cómo funcionan los cargadores de coche eléctrico de Alterna. Los cargadores de coche eléctrico de Alterna realmente no tienen ningún misterio, es el cable de Alterna que viene, que alimenta el cargador, va a un contactor y de un contactor directamente a la pistola que enchufa con el coche. Luego tienen un cable de control entre el cargador y el coche que simplemente lo único que le va diciendo el cargador del coche al coche: oye, no te cargues a más de X amperios, ¿vale? Con lo cual, realmente la única función que tiene el cargador de vehículo eléctrico es decirle al coche que no coja más de determinados amperios y, por supuesto, mandarle la orden de arranca o mandarle la orden de para. Pero realmente lo único que hace es limitar la intensidad de carga del coche. Entonces, se pone un contactor de por medio porque el coche no puede ir directamente conectado, sino que tiene que ir conectado a través del cargador. En mi caso, el error que daba era un error de ground, es decir, el Openepse en la pantallita ponía un ground error. Los Openepse lo que hacen es que cogen la tensión de alimentación del propio cargador de la entrada del contactor y además tiene otra medición aquí, es decir, tiene dos cables que van directamente detrás del contactor para saber si cuando ha mandado la orden de enclava el contactor hay o no hay corriente por detrás del contactor. Cuando Openepse detecta que activo la corriente en el contactor, sin embargo no hay corriente, no hay tensión debajo del contactor o por detrás del contactor más que debajo, porque el contactor da igual que cortes de arriba abajo que de abajo arriba, o sea, según te venga a ti mejor en el cableado, lo que ocurre es que el Openepse da un error de ground y es el error que yo tenía. Con todo esto, pues nada, vi que era ese el error y dije, pues nada, no pasa nada, compro un contactor y ya está. Compré dos porque si os fijáis en mi cargador yo tengo dos contactores. Tengo dos contactores porque realmente mi coche lleva dos cargadores incorporados, es decir, realmente el coche puede cargar a 7,2 kilovatios, pero porque lleva dos cargadores de 3,6. Lo que pasa es que en vez de llevarlo sobre la misma fase, sobre el mismo cable de fase, lo lleva sobre otra de las fases. Es como que, entre comillas, que el coche se cargará en trifásica, aunque realmente son cargadores monofásicos. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú le metes la misma fase a la fase en la que tiene el otro cargador, el coche carga al doble de potencia, carga 7,2 kilovatios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo tengo cortado a través de un contactor. ¿Por qué? Porque no siempre, como esto es un híbrido enchufable y la batería es pequeña, que son 15 kilovatios, lo que no quiero es que siempre cargarlo a 7 kilovatios. Normalmente lo cargo siempre a 3 y solo en momentos que necesito cargar el coche rápidamente, activo ese otro contactor y consigo que se cargue al doble de potencia. El tema es que dije, bueno, no pasa nada, voy a comprar los contactores, los cambio y ya está. Aquí es donde viene el error y donde os recomiendo que hagáis las cosas con mucho cuidadito y que no las hagáis por la noche de madrugada como la hice yo, que al final la armé. ¿Qué es lo que compré? Fijaros, os estoy poniendo la foto. Esto es lo que compré. Este contactor es el que compré. Si os fijáis en la foto que estáis viendo en pantalla, aquí se ven unos cuantos detalles. El primer detalle y más tonto que hay es que esto no es un contactor normalmente abierto los dos polos. Es decir, los contactores estos, que son de dos polos, cortan, no es que corten, sino que manejan los dos polos. Lo normal y lo que llevan los Openepse y el 90 y mucho por ciento de los circuitos son contactos normalmente abiertos, es decir, que si tú no le das corriente, el contactor no une la entrada con la salida. Sin embargo, si os fijáis, este contactor, por el dibujito se ve muy claramente, este contactor, un contacto es normalmente abierto como necesitamos y el otro es normalmente cerrado, es decir, que pone uno y quita otro, es decir, que hace una mezcolanza un poco extraña que no nos vale para el cargador. ¿Cuál es el problema? El problema es que enchufé estos contactores, enchufé el cargador y literalmente explotó, literalmente. La primera vez el explotar simplemente sonó un petardazo, por decirlo de alguna manera. Apagué la luz, revisé a ver qué pasaba y casualmente sí que vi, porque como os fijáis tengo aquí unos empalmes hechos porque tengo puesto un V2Step que es el que estaba haciendo para pruebas, y el tema es que un cable de neutro, al quitar cables y poner cables, se me había quedado suelto y dije, vaya está, esto es lo que ha hecho el corto y por eso ha saltado. Bueno, no pasa nada. Lo volví a instalar todo y el cargador se queda sin funcionar y ya dije, bueno, se ha debido estropear el contactor, voy a utilizar el contactor del
doble cargador, voy a utilizar ese contactor para el contactor normal. Bueno, vuelvo a montar otra vez todo y cuando vuelvo a montar otra vez todo y doy la luz, inmediatamente empieza a salir humo de todo y ya directamente el cargador se apaga. En el momento que el cargador se apaga ya digo, Dios, ¿qué está pasando aquí? Digo, no puede ser, digo, ya algo raro está ocurriendo, vamos a ver qué pasa. Ya es entonces cuando empieza a desmontar todo, bueno, por supuesto, los contactores, como estáis viendo en la imagen, uno de ellos se había quemado completamente, el de la segunda vez que había echado un montón de humo y ya es muy extrañado, empiezo a revisar bien el contactor y digo, pero este contactor, pero no puede ser, no tiene sentido. Y si os fijáis, en la leyenda pequeñita pone claramente que es de 24 voltios, es decir, es para alimentarlo a 24 voltios y el OpenERSE en la salida realmente OpenERSE tiene dos salidas. Tiene una salida para, creo que eran 12 voltios, me parece, para contactores de 12 voltios, pero la que yo utilizaba, porque todos los contactores, por lo menos los contactores que se utilizan son de 220, la salida era de 220 y estaba utilizando la salida que también tiene 220 OpenERSE para alimentar el contactor. Con lo cual, ¿qué es lo que pasaba? Pues que me he quemado las bobinas de los contactores. ¡Problema! Adicional, vale, ya me doy cuenta que sí, coño, he comprado malos contactores, ya me vale, soy un torpe porque he hecho esto de madrugada cansado, tenía que haberlo hecho normal y corriente de día y con cuidado, pero bueno, cosas que ocurren, que a todos nos ocurren, que nos despistamos, estamos cansados y hacemos las cosas mal. ¿Cuál es el problema? El problema viene ahora con el OpenERSE, que después de ir a los contactores y volver a probarlo, probar con otros contactores que tenía o incluso probar con los antiguos, el OpenERSE no arranca. Y yo, ya la hemos armado, nos hemos cargado el OpenERSE, pues sí, efectivamente nos hemos cargado el OpenERSE. ¿Y qué le ha pasado al OpenERSE? El OpenERSE se compone de, por un lado, la pantallita, que yo lo tengo metido en una cajita así un poquito más bonita, y por otro lado se compone de lo que sería la placa de funcionamiento, que es esta. Lo que le ha pasado al OpenERSE es que este fusible que tenéis aquí, que realmente yo he puesto, realmente viene con un fusible metido en una cajita de estas, pero como no tenía un fusible de una cajita de estas, lo que he hecho es ponerle otro fusible, un fusible SMD que tenía, por cierto, de cuando reparé las baterías de Volkswagen, que son fusibles de 1 amperio y que realmente para lo que tiene que cubrir este circuito, que es esta limitación de 12 voltios, pues va más que sobrado. El rollo es que este fusible, cada vez que lo ponías, pues lo fundía, es decir, cada vez que ponías el fusible lo fundías. ¿Y qué es lo que se había muerto? ¿O qué es lo que se ha muerto? Que todavía no lo he montado y ahora veremos cómo lo montamos. Esta pastillita que veis aquí, que se ve aquí claramente, la de al lado es el driver, es el MOSFET que ataca la salida de 220. Es decir, es un MOSFET que lo que hace es que cuando el OpenERSE manda la orden de dar 220 voltios al contactor, se había quemado completamente. Entonces, al estar quemado completamente, lo que estabas en corto y unía fase y neutro. Por eso, cuando cambiabas el fusible y ponías un fusible nuevo, como esa pieza estaba en corto, automáticamente volvía a fundir el fusible y volvíamos a lo de siempre. Vamos a montarle el chip que tenemos que montarle del MOSFET, el ataque, y vamos a remontarlo todo a ver si funciona todo perfectamente. Venga, vamos para arriba. A ver, aquí está el chip. El chip que tenemos que nos falla es este, y con ayuda de la lupita, yo sin la lupa no soy nadie, ya os lo digo, veo menos que un gato de escayola. Con ayuda de la lupa lo colocamos en su sitio, vamos a colocar las patillas que vienen medio dobladas. Pues ya lo hemos soldado, vamos a bajo montarlo todo y a ver si funciona. Venga, vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer es quitar el cableado de este cargador, que realmente ya hemos acabado con él, así que ya no nos hace falta nada más. Y vamos a ordenar un poquito más este cableado, sobre todo quitando los cables de este para que no moleste. Ya tenemos la luz quitada, así que vamos a quitar cables y seguimos. Bueno, está todo conectado, lo dejo medio sin poner de todo, falta también además el botón. La idea es probar que esté todo correcto sin montarlo entero. Entonces vamos a probarlo a ver qué ocurre. Bueno, no habéis visto, pero lo he vuelto a enchufar y ha fallado. Es decir, ha vuelto a fundirse el fusible. Hemos vuelto otra vez al taller a ver qué le ocurría y hemos visto que había también una resistencia muerta. Y le hemos cambiado la resistencia y finalmente ya parece que funciona. Vamos a volver otra vez porque
El tema está en que la primera reparación, que simplemente lo que hicimos fue cambiarle el fusible y sacarle el micro, lo encendimos sin la pastilla, sin el MOSFET que hemos cambiado, porque no imaginábamos que era solo lo que estaba muerto el MOSFET. Al ponerle el MOSFET yo arriba y volverlo a colocar, pues ha vuelto a fundir el fusible. Hemos cambiado ya esa resistencia que también estaba mala, cambiando la resistencia y ya puesto el MOSFET ya no falla, o por lo menos en banco no ha fallado, así que vamos a montarlo todo aquí ahora y ver si falla. Vamos a ir por partes, vamos a ir conectándole cosas poco a poco para ver que no de guerra, que no me extrañaría. Aprovechando ya también, lo que he hecho es el circuito, en vez de ponerlo concentrado en la cara, que es un poco una chapucilla, y aparte cuando tengo que desmontar 30 veces es un poco rollo, ya le he puesto con unos separadores y con unos tornillos, de modo que si necesito, pues lo puedo quitar simplemente quitando unos tornillos, que queda mejor. También he aprovechado y la masa, en vez de soldarla como la tenía aquí, la he puesto con un terminal y pues oye, siempre para mantenimiento va a ser bastante más fácil. Si vuelve a dar problema o me vuelvo a cargar algo, que vista mi torpeza, pues es probable que termine ocurriendo. Cada día uno ve menos. Hay que ponerse las gafas, que si no, malamente. Vamos a ver si esta vez funciona y hay suerte. Esperemos que sí. ¡Yuhu! Se enciende. Pues eso ya muy buena señal. Vamos a mirar si he conectado bien los cables del módulo Wi-Fi de lectura, porque tiene un TX y un RX, y si está dado la vuelta, pues obviamente no va a funcionar, pero eso es lo primero que vamos a comprobar, que eso es lo más fácil y más tonto de comprobar. Tiene pinta de que sí, porque si no daría un error. Luego sí, está. Vale, pues entonces pongo la tapa en su sitio y vamos a probar que el coche cargue. Cargando perfectamente. Ya colocamos la tapita y el cargador terminado. Terminado. Comprobamos que cargue tanto a 3,6 como a 7,2 y trabajo realizado. Para comprobar lo que os digo de 7,2 o 3,6, fijaros, aquí tengo dos contactores. Uno es el propio del OpenEPSE y el otro es el del segundo circuito del OpenEPSE. Lo que vamos a hacer es, vamos a simplemente encender el cargador y comprobar que carga 3,6. Lo vamos a ver directamente en el coche, o lo podemos ver en el circuito de aquí. Fijaros, dentro de mi domótica, aquí en energía, está esto por aquí en cargador coche, veis, está consumiendo 0 vatios porque ahora mismo está el diferencial apagado. Entonces aquí podemos ver si el coche carga 3,6 o 7,2. Entonces lo primero que hacemos es simplemente encendemos el cargador, ponemos a cargar el coche que está cargando 3,6, que está cargando 3,6, paramos el cargador, activamos el contactor desde la domótica también, y una vez que está activado el contactor volvemos a poner a cargar el coche y tiene que cargar a 7,2. Vamos a hacer la prueba ya al final y todo, y ya estaría todo. Bueno, lo primero, probar que funcione el botón, que funciona. Veis cómo se pone en violeta, se pone en sleeping cuando tal, que porque es lo único que cuando pongo la tapa tengo que comprobar, porque a veces se queda suelto. Entonces el botón funciona, ¿vale? Una vez que ya el botón funciona, primera prueba, poner a cargar el coche. Voy a dejar un segundo el móvil aquí, voy a poner a cargar el coche, debería de empezar a cargar. El coche ha hecho un ruidito, enclava, y esto debería ponerse a cargar, si quiere que se ha puesto a cargar. Ahí le tenéis, está cargando. Y ahora si nos vamos a la domótica y nos vamos a cargador coche, 150 vatios, 1700, 3600. Es decir, está cargando a 3,6 kilovatios, a 16 amperios, lo que tiene que cargar, está correcto. Luego a 16 amperios carga perfectamente. Paramos el coche, le doy al botón para que pare el cargador se para, saco la pistolita, me vengo a la domótica. Yo tengo aquí ya directamente un iconito en el que tengo el contactor. El contactor ha sonado, luego ha enclavado, tiene pinta de que va a funcionar. Puede ser que no funcionará porque en el contactor no sé si he puesto el cable de la fase correcta o hay que poner una fase u otra, esto es una trifásica, o sea, no es una trifásica, sino que esto es monofásica, pero hay que engañar al cargador como si fuese una trifásica. Entonces igual no he puesto el cable bien, tengo que darle la vuelta, pero por eso vamos a hacer esta prueba. Me vuelvo otra vez a energía, vuelvo otra vez a conectar el coche. Y ahí la cosa, a ver a cuánto se pone a cargar, si a 7,2 o a 3,6. Empieza a subir la potencia, 1 kilovatio, 4 kilovatios, 6 kilovatios, 7 kilovatios. Luego ahí lo tenéis, está cargando a 7,2, que es lo que yo necesitaba. De hecho,
Ahí oís a los inversores empezando a calentarse porque estamos en un día muy malo y lo está sacando toda la batería, así que tiene que ponerse a rendir bien el inversor. Así que esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjame aquí abajo en comentarios qué te parecen los cargadores OpenEPSE y sobre todo qué te parece la idea de pedir las piezas de repuesto a horas no intempestivas y cuando estás un poquito descansado y no estás un poco empalado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.